Buenas tardes, jóvenes, señoritas, bienvenidos. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar nuestra clase de hoy y voy a empezar llamando la lista. Entonces, igual como hemos hecho las jornadas anteriores, les voy a pedir que vayan activando sus cámaras. Voy a ir por lista, entonces ustedes pueden ir preveyendo en qué momento abrir su cámara y activar su micrófono. Y por favor van a decir su nombre completo para que yo pueda registrarlos, ¿ya? Así evitamos... al decir el nombre completo, damos tiempo para que el sistema ubique la cámara de ustedes, ¿verdad? Y da tiempo además para que yo lo pueda ver, ¿no? Bueno, vamos a comenzar entonces en orden alfabético. Anagua. Presente, Licen. Aiden Ivana Anagua La Fuente. Muy bien, gracias. Arancibia Bruno. Presente, Licen. Arancibia Bruno Tatiana. Muy bien, gracias. Arancibia Coronado. Presente el licenciado Arancibia Coronado Gabriel. Buenas tardes. Ya. Arandia Cruz. Presente, Licen. Arandia Cruz Jennifer. Muy bien. Arrueta. Presente, Licen. Arrueta Olarte Karen Daniela. Muy bien. Bedoya. Bedoya no está, ¿no? Bueno. Cáceres. Presente, Licen. Cáceres Cejas Humildad. En un bus, ¿no? Campero Montaño. Presente, licenciado Campero Montaño Karen. Canaviri. Canaviri Rocha Maribel. Presente. Cardoso. Cáceres Condori. Presente. Maribel Cáceres Condori. Presente. Presente, Licen. Chambi Chirilla Noemí. Sí, no. ¿Ha activado su cámara? Sí, Licen. Chambi Chirilla Noemí, Licen. Tiene que activar su cámara, señorita. Ya activé, Licen. Pero no se ve nada, oiga. Ya. Choque Hidalgo. Chambi, ¿ya activó? Sí, Licen. Chambi Chirilla Noemí. Ahora recién la veo. Ya, muy bien. Gracias. Choque. Chuquimia. Corcos. Cuchallo. Presente, Cuchario Robles Miguel, licenciado. Muy bien, Cuchallo. Gracias. Cuellar. Curcuy. Presente, Licen. Curcuy Rojas Erika Adriana. Muy bien. Daviedes. Durán. Durán García Vilma. Presente, licenciado. Muy bien. Escudero. Buenas tardes, Licen. Presente. Escudero Rocha Joseline. Eso está muy bien, gracias. Fernández Barrios.
Fernández Díaz, Fernández Rojas, Gamarra, Góngora. Presente, Licen Dayana Góngora Vázquez. Bien, gracias. González. González Serrano Indaía, presente. Muy bien. Guerrero. Presente, licenciado Guerrero Salvatierra, Raquel y Alejandro. Muy bien. Gutiérrez. Guzmán Romero. Guzmán Sánchez. Presente, Licen Guzmán Sánchez Giselle. Muy bien. Herrera Condori. Presente, Herrera Condori William. Muy bien. Herrera Martínez. Presente, Herrera Martínez, Ana Belén. Muy bien. Hinojosa. Presente, Licen Hinojosa Carrillo Jorge Andrés. Muy bien. Hinojosa Lino. Iglesias. Presente, Licen Iglesias Panosos y el Andrea. Muy bien. Jiménez. Ligerón. Presente, Licen Ligerón Sánchez Lorien. Muy bien. Limón. Presente, Licen Limón Parada Yerli. Muy bien. López. López Coronel, presente. ¿Y dónde está usted? López Coronel Laura. Sí, pero ¿y dónde está usted? Estoy aquí, licenciado. ¿Y dónde está aquí? No, pero yo le pregunto, veo ahí como unas cortinas. Ah, estoy en el mercado, licenciado. Ya. Correcto. Sí. Magne Álvaro. Presente, licenciado Magne Ramírez Álvaro. Muy bien. Mamani Ibarra. Mamani Quispe. Presente, Licen Mamani Quispe Teófila. No la veo, oiga. Mamani Quispe, ¿dónde está? Que no la veo. Maidana Condori. Presente, licenciado Maidana Condori Álvaro. Muy bien. Menchaca. Presente, licenciado Menchaca Santos Rosalina. Muy bien. Mita. Morales. Presente, licenciado Morales Franco María Fernanda. Muy bien. Morató. Oya. Pacha. Padilla. Presente, Daniela Padilla Romero. Muy bien. Pardo. Presente, Licen Paro Salvatierra Sandra. Muy bien. Pessoa. Presente, Licen Pessoa Aguilera Víctor Hugo. Ya. Peñalosa. Presente, licenciado Peñalosa Méndez Jazmín. Pori. Kelali. Presente, licenciado Kelali Mendoza Yodi Hernán. Kenta. Presente, licenciado Kenta Huanca Cristian Henry. Muy bien. Rodríguez.
Presente el licenciado Rodríguez Azogue María Fernanda. ¿Dónde está? A ver. En No mi lo casa, estoy ubicando. Ahí está, ya la vi, ya. No, en la pantalla no lo ubicaba. Romero Flores. Romero Saavedra. Presente Romero Saavedra Rodinella. Ya. Segovia. Presente Segovia Herrera Mary Rachel. Ya. Segovia Velázquez. Presente, licenciado Segovia Velázquez Jenny Sandra. A ver, Segovia Herrera está. No, no está, ¿no? Segovia Velázquez. Segovia Velázquez Jenny Sandra. Es la que está, ¿no? Igual, licenciado. Ahí está, ya, muy bien. Centeno. Soruco. Presente Licen Soruco Tobar Nora. Muy bien. Taboada. Presente Taboada Mercado Rosa María. Muy bien, Taboada. Bien, seguimos. Tapia. Torres. Presente Licen Torres Araúz Nadia Nicole. Ya. Bacaseas. Presente Licen Bacaseas María Angélica. Muy bien. Vázquez Damián. Vázquez Damián Cintia. Presente licenciado. Muy bien. Vázquez Núñez. Vázquez Núñez José Renato. Presente, licenciado. Muy bien. Vázquez Villarroel. Presente licenciado Vázquez Villarroel Gloria. Muy bien. Vázquez Vilca. Vázquez Yepes. Bedia. Presente licenciado Bedia Salvatierra María Elizabeth. Muy bien. Velasco Vanegas. Velázquez. Muy bien. Vidal. Presente licenciado Vidal de Idioma María José. Villanueva. Presente licenciado Eva Villanueva Cali. Muy bien. Zavala. Presente licenciado Zavala Tomichás Vivian. Sanabria. Presente Licen Sanabria Román Morelia. Ya. Zapata. Presente Licen Zapata Jimena. Segarra. Presente Licen Segarra Ancieta Mariela. Zuna. Ya. Muy bien. Dicen, disculpe, por la mala señal de mi Wi-Fi no escuché mi nombre, va a disculpar. Orellana Pozo Jefferson. Orellana Pozo, ya. Igual yo Licen Mariana y Morató. Presente Mariana y Morató. Morató, ya. Rico. Vázquez Vilca Jessica Licen. Vázquez. ¿Dónde está Vázquez? Aquí Licen. Tiene que activar su cámara para que la vea, señora. Aquí está Licen. Vázquez, ¿Vázquez qué? Vázquez Vilca Jessica Daniela. Ya. Igual licenciado Centeno Guarachi María Fernanda.
Ya, Centeno, ¿no? Sí. Licenciado Maribel Cáceres Condori. Escucha. Ya, Maribel Cáceres. Gamarra Barrientos Sofía Lisen, por favor. Gamarra Barrientos. Maritza Cardoso Lisen, buenas tardes. Bien, ¿alguien más? Bueno, muy bien, hemos terminado. Bueno, vamos a comenzar la sesión de hoy. Bueno, no se olviden que tenemos ya fijada la fecha del examen para la próxima semana, ¿verdad? Lo tenemos concretamente para el primero. Y el primero, si no me equivoco, es el día jueves. A ver, vamos a mirar. Sí, el jueves de la próxima semana. O sea, pasamos clases todavía hoy, el jueves y el próximo martes, y de ahí tenemos el examen, ¿no? Bueno, entonces espero que ya estén preparando. Bueno, vamos a entrar unos minutos a la plataforma para ver algunos detalles de orden de avance. Bueno, aquí está Finanzas Internacionales. Bueno, hoy he terminado de revisar sus resúmenes del capítulo 2, ¿verdad? 51 personas han presentado este resumen. Hace un par de semanas o menos, no recuerdo cuándo, había ya visto les había hecho llegar las calificaciones del resumen 1, ¿verdad? 61 personas habían presentado, algunas tenían problemas, supongo que son esos 11 que están aquí, ¿no? Todavía no los he corregido, los voy a revisar, espero, si es posible hoy o mañana, ¿ya? Bueno, pero he revisado el capítulo 2, ¿no? No tengo pendientes teóricamente, 51 trabajos, ¿no? Y para hoy teníamos la presentación del capítulo 3. En este caso, hace unos minutos había 17 trabajos, los he revisado los 17, pero en los últimos minutos han presentado 7, ¿no? Entonces, estos obviamente son los pendientes, 24 personas. Bueno, falta un buen grupo todavía, ¿verdad? Están faltando 2/3 del curso que presenten, entonces es importante que lo hagan. Bueno, ahora, el capítulo 3 tiene todo el capítulo, ¿verdad? Pero luego tiene un apéndice, ¿no? Un apéndice que no es obviamente es una parte relativamente corta, pero muy valiosa. Está muy bonito el apéndice, ¿no? Entonces son unas cuantas páginas, ¿no? Entonces, acá les he añadido la idea, como normalmente la mayoría cuando se olvida del apéndice, ¿verdad? Entonces, como una tarea aparte va a estar el resumen del apéndice, ¿ya? Entonces, aquí debería haberle puesto presentando el resumen del apéndice al capítulo 3, que son de la página 75 al 82, o sea que estamos hablando menos de 10 páginas, ¿no? Pero es un material interesante, por alguna razón, para no recargar el capítulo, evidentemente nuestro amigo Madura no ha querido meterlo en el cuerpo del capítulo, pero es material interesante. Entonces, la idea es que ustedes lo lean y lo resumen. Ahora, la fecha de presentación para este apéndice es el próximo martes, ¿ya?
martes 29 de junio. Reitero, son solamente menos de 10 páginas, aquí, así que no debería ser dramática la cosa, ¿no? Y el jueves damos examen de los 3 primeros capítulos completos, ¿no? O sea, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y el apéndice del capítulo 3, ¿no? Cosa que entre todo el capítulo en el examen, ¿ya? Entonces, las personas que no han terminado de presentar todavía pueden presentar. Si alguien no ha presentado el resumen 1, el 2, el 3, lo puede hacer, ¿no? Lo puede hacer sin mayor problema, pero, por ejemplo, algunos trabajos que ya he revisado tienen 20 días de atraso, 25 días de atraso. Entonces, como les había dicho al principio del curso, pueden presentar, pero por día que pasa, fuera de la fecha, una vez marcada la fecha, a partir de ahí, si hay atraso, o sea, si lo presentan hasta la fecha, ¿no? Se califica sobre 100, ¿no? Pero a partir de ahí va perdiendo un punto. Entonces, por ejemplo, algún trabajo ya me ha llegado con 20 días de atraso. Entonces, tiene que estar muy bueno para que yo le ponga 80. ¿Verdad? O sea, porque ya la máxima nota a la que le puedo poner es 80, ¿no? Si se atrasan 30 días, la máxima nota que le puedo poner es 70, ¿no? Entonces, mientras más se atrasan, más puntos van perdiendo, ¿no? O sea, la idea es que ustedes, aunque se atrasen, tengan la oportunidad de presentar, ¿no? Esa es la idea. O sea, te atrasas 2 días, 3 días, no hay problema, presentarlo. Pero claro, o sea, también algún mecanismo hay que generar para que se apresuren también, ¿verdad? O sea, no van a presentar los resúmenes al final del semestre, ¿verdad? Hay que presentarlos porque la idea es ir haciendo los resúmenes a modo de ir estudiando, ¿verdad? Entonces, sería absurdo que lo presenten todo al final, no tiene sentido eso. Entonces, por eso ponemos fecha y de ahí, si no la presentan a tiempo, pueden presentar, pero va a perder. Ahora, obviamente, si alguien se atrasa 60 días en presentar, por ejemplo, el primer resumen, la máxima nota que le puedo poner es 40. Ya no le voy a poner más, ¿no? Porque ya pasaron 60 días, ¿no? Entonces, con respecto a la primera tarea y a la segunda tarea, ya el tiempo está corriendo en contra. Entonces, si no lo han presentado, lo tienen que presentar. Y mientras más pronto, mejor, ¿no? Bueno. Entonces, eso en cuanto a la presentación de data. Ustedes pueden ver sus notas. Ahora, reitero, hay muchos alumnos, un buen grupo de alumnos que no han entrado las primeras semanas y no se han dado cuenta, parece que aquí hay un archivo que dice instrucciones generales. Este archivo es muy importante que lo lean, muy importante. Entonces, ahí hay unas instrucciones de forma que para mí son imprescindibles, ¿ya? Entonces, si no cumplen esas instrucciones de forma, cuando me llega el trabajo y yo lo miro, le pongo 0, ¿no? Ahora, pero tienen la oportunidad de corregir y presentar, ¿verdad? Ahora bien, hasta el tercer trabajo he estado, si ustedes han tenido una observación de ese tipo, ¿no? O sea, por ejemplo, no han escrito su nombre con bolígrafo en la primera hoja, o el nombre del archivo está mal escrito, ¿no? Está mal nominado, mal puesto el nombre del archivo, del PDF. Bueno, entonces, agarro y le pongo el 0, le digo revise, corrija, pero le he estado poniendo presentó a tiempo, por ejemplo, ¿no? O sea, no voy a repenalizar el atraso, ¿no? Pero eso es hasta el tercer resumen. Ya a partir del cuarto del resumen no voy a registrar el tema de cuándo presentó y voy a hacer valer con la fecha del atraso. Entonces, van a perder más puntos, ¿ya? No, lo que pasa es que no podemos, o sea, me parece desagradable que con cuestiones de forma sigamos peleando ya al cuarto resumen. Eso está bien para el primero, para el segundo, pero seguir con esos problemas en los siguientes resúmenes ya me parece que no nos tomamos en serio las instrucciones, ¿verdad? Bueno, entonces, les advierto eso, ¿no? Bueno. Entonces, eso en cuanto a nuestro programa de avance, de tareas y de
la fecha del examen. ¿Pregunta, alguna duda? Dicen, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, mi problema fue que, bueno, como dice usted, no puse bien el nombre del documento, entonces por eso de los 2 resúmenes sale que mi tarea fue enviada 21 días después. Entonces no sé si mi calificación está tomando en cuenta esos días de atraso. No estoy tomando en cuenta todavía. Más adelante sí lo voy a tomar. O sea, no voy a tomar en cuenta. Con el atraso que tenga lo voy a calificar. Ya, ok. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Buenas tardes, licenciado. En el caso mío igual sería lo mismo, pues, ¿no? Porque me envió la observación que tengo, o sea, aparece la observación de fotos oscuras cuando le envié el archivo. Y yo envié la misma ¿Pero fecha. tienen nota 0? No, tengo una nota, pero... Entonces está bien esa nota. Ya. Si lo ha mejorado está bien, ¿no? Pero... Más que todo quería saber si le podía enviar de nuevo, quizás podía aumentar la nota. No vale la pena. No. Más bien cuiden los próximos trabajos, de no que las otras están más nítidas. Ya está bien, perfecto. Solo haré. Gracias. Dicen, disculpa, no, yo una cosita. Sí. Lo que pasa es que en el resumen 2 tengo una calificación de 74 y sí. O sea, no me ponen ningún comentario ni nada. Quisiera saber en qué me he equivocado o algo. ¿O qué ha pasado? Entonces ahí debe ser un problema de retraso. Sí, pero por eso, como le digo, fue que lo volví a renombrar y lo volví a mandar. La verdad que habrá que mirarlo, no sé. ¿Cómo apellida usted? Morales Franco. Ya, Morales Franco. A ver, vamos a ver si lo puedo ubicar su trabajo y trate de evitar esos errores en los próximos, pues, ¿no? Sí, está bien. Gracias. Ya. Dicen, buenas tardes. Yo igual tengo el mismo problema de la compañera. En la anterior clase edité el nombre del documento y me salió que tenía 21 días de retraso, pero le dejé un comentario diciéndole que modifiqué el PDF. Debe ser el resumen 1 eso. Es del capítulo 2, licenciado. Ya, no sé. Licen, buenas tardes. ¿Sí? Sobre la presentación del capítulo 2, yo presenté este mismo día y no está la nota igual. Tengo 88, ¿tiene errores o algo así? Claro, hay algún detalle que se le ha ido o alguna cosita que no me convence del todo como para ponerle una nota más alta. Claro. No es por el tiempo igual entonces exactamente. Probablemente no. Ok. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Bueno, parece que no. Muy bien, bueno. Lamentablemente, pues jóvenes, no puedo justificar la nota en cada trabajo. Ustedes son 80, entonces no puedo estarle poniendo una leyenda, mire, su trabajo me parece que no merece el 100 por esto. O sea, yo lo miro, hago una apreciación genérica, ¿verdad? Y pongo una nota, o sea, pero más de eso no me vayan a pedir, ¿verdad? El elemento clave para que reduzca la nota son los atrasos, pero también a veces los trabajos son malos, ¿verdad? Si son fotos oscuras, lo pongo. Otro problema que hay muy frecuente es que no ajustan el tamaño, no está ajustado el tamaño, ¿verdad?
Pero, o sea, no quiero entrar en pimponeo de trabajos con todos. Entonces, si está oscuro, pero lo puedo mirar, lo miro y le pongo una nota, ¿verdad? Si está, pero a veces algunos, el resumen no lo hacen con todo, con mucho cuidado, digamos, no se saltan cosas. O hay gente, por ejemplo, algunos de ustedes, algunos me da la impresión que están copiando, que copian el texto, entonces me llenan 20 páginas de resumen, o sea, pero se nota además, ¿no? O sea, ahora, yo les digo, vuelvan a leer las instrucciones, lean las instrucciones, o sea, ese documento algunos no lo leen, y ahí claramente dice que no es necesario los gráficos estadísticos, ¿no? Pero hay gente que pone gráficos estadísticos. Bueno, si quieren poner datos gráficos de la economía norteamericana, hombre, ¿yo qué puedo hacer? ¿No? Pero no es la idea. O sea, no sé cuál es el sentido de que me pongan la torta de reparto de exportaciones de Estados Unidos. O sea, no veo para qué lo ponen, pero lo ponen. Tampoco le voy a quitar puntos por eso, pero no sé, me parece raro. Digamos. Me queda la sospecha que no han leído las instrucciones, ¿no? Porque, o sea, están trabajando de más, ¿no? De más con respecto a lo que nos interesa, que es la parte más conceptual, más analítica, ¿no? Bueno, en fin, reitero, es importante que lean las instrucciones, ¿no? Luego, otra razón, por ejemplo, en algún trabajo, no ponen las fórmulas, ¿no? En el capítulo 1 no hay fórmulas, en el 2 hay unas poquitas. Bueno, en el 2 no hay fórmulas. En el 3 hay fórmulas, ¿no? Algunos no las ponen, ¿verdad? Bueno, entonces, les da flojera escribir las fórmulas. Bueno, entonces le quito puntos por no poner las fórmulas. Las fórmulas son importantes, ¿no? O sea, no entiendo por qué a veces el alumno habla uno de resumen y no pone las fórmulas. Las fórmulas son importantes. Bueno, muy bien. Eso en cuanto a los resúmenes, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, dejemos esta cuestión y vayámonos ahora a nuestro material de estudio, ¿verdad? Y nosotros estamos estudiando el capítulo 3, ¿no? El capítulo 3. Bueno, entonces, ya habíamos visto que el mercado grande, habíamos visto lo que hay que ver sobre estoy subiendo al inicio del capítulo, ¿no? El mercado de cambiario, ¿no? El mercado de divisas, el mercado global de divisas, que es el mercado más grande de estos mercados. Ahora bien, luego del mercado de divisas, del cual ya hemos terminado de hablar la clase anterior, teníamos el mercado del dinero, ¿no? Del dinero. En este caso estamos hablando de, normalmente en este tipo de cosas el dinero se refiere a fondos de corto plazo, ¿no? Mecanismos por los cuales las empresas consiguen fondos de corto plazo, ¿no? Entonces hemos mencionado un poco cómo surgió el tema del eurodólar, ¿no? Lo llamado eurodólar, que son depósitos en dólares en otros países que no son Estados Unidos, y que tiene que ver en que las empresas se prestan, ¿no? Se prestan, por ejemplo, una empresa norteamericana va y se presta dólares, ¿verdad?, en un banco inglés, ¿no? Entonces los bancos, y claro, lo que supone que un banco inglés está recibiendo depósitos en dólares y presta en dólares, que no es la moneda de Inglaterra, o sea, del Reino Unido. Entonces ahí ya se está generando esto del mercado de dinero, o sea, dinero creado por los bancos, pero no de dinero nacional, sino de dinero de otro país, normalmente dólares, ¿no? Entonces por eso este concepto es el concepto del eurodólar, ¿verdad? Bueno, entonces, esto va a tener aparejado el tema de la regulación bancaria para este tipo de cosas. Entonces, por eso es que el texto habla de las regulaciones bancarias globales, cómo se van generando la necesidad de alguna manera, una regulación bancaria internacional, ¿no? Pero no administrada digamos, por un ente supranacional, sino que los diferentes países tengan elementos de regulación. Entonces ahí aparece este actor tan importante en la regulación bancaria internacional, que es el Comité de Basilea. El Comité de Basilea es un foro, ¿no?,
básicamente es un lugar donde se reúnen expertos, ¿no? Y estos expertos analizan los problemas de la regulación bancaria, particularmente de la regulación bancaria, y proponen medidas que deberían tomar los países. Proponen, no tienen carácter obligatorio. Entonces los países evalúan, ¿verdad? Y dicen, esto está interesante, lo vamos a implementar. Pero evidentemente el carácter técnico de muchas de estas recomendaciones ha hecho que en general muchos países tomen estas sugerencias, ¿verdad? Y las incorporen en su legislación. Es el caso, por ejemplo, del coeficiente de adecuación patrimonial, ¿no? Es un invento de la gente de Basilea, y en Bolivia, por ejemplo, ya lo tenemos, es parte de los elementos regulatorios del sistema bancario y que utiliza la ASFI y el Banco Central, ¿no? Entonces, ahí es. Ahora, en el caso de Europa hay otros elementos más específicos a la realidad europea, por eso aquí habla de la ley europea única, ¿verdad? Obviamente dentro de este acuerdo supranacional que supone la Unión Europea, pues va a haber elementos de regulación propios, ¿no? Eso obviamente a países como el nuestro o en América no dejan de ser un elemento a tener en cuenta. Lo de Basilea es mucho más evidente, digamos, su relevancia, ¿no? Bueno, ahora, el mercado de dinero, como les decía, se ocupa totalmente de dinero de corto plazo, de recursos de corto plazo. Pero luego aparece ya el crédito, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece ya el hecho de que las empresas van y se presten dinero, ¿verdad?, de los bancos internacionales, y obviamente ya son préstamos de largo plazo, ¿no? O sea, ya con connotaciones de largo. Entonces, ahí empiezan a aparecer algunas cosas interesantes, como por ejemplo, ¿no?, los préstamos, ¿no?, o los eurocréditos, ¿no? Y claro, ¿qué son los préstamos ¿de qué estamos hablando? Aquí ustedes lo pueden leer, ¿no? O lo han leído, aquí están, ¿no? Los préstamos a un año o más, o sea, más de un año, largo, por eso decimos largo plazo, otorgados por los bancos a las corporaciones multinacionales o dependencias gubernamentales en Europa, se llaman eurocréditos, ¿no? O préstamos en eurocrédito. Estos préstamos se proporcionan en el mercado de eurocrédito. Los préstamos pueden denominarse en dólares o en muchas otras divisas. Y por lo común se vencen a 5 años, ¿no? O sea, normalmente son créditos a más de un año, obviamente, y lo normal, la referencia más frecuente es 5 años, ¿no? Entonces, ahí aparece, fíjense ustedes, una tasa muy conocida que se usa en nuestro país, que es la tasa LIBOR, ¿no? La LIBOR es la tasa interbancaria en Londres, o sea, es la tasa de interés con la cual se prestan los bancos dinero unos a otros en el mercado financiero de Londres, ¿no? Entonces, esa tasa es la tasa llamada LIBOR. Entonces, en muchos países los préstamos toman de referencia la LIBOR más algo, ¿no? Aquí, por ejemplo, menciona LIBOR más 3%, ¿no? En nuestro país, en algún momento, la LIBOR sonaba mucho. Ahora, en los últimos tiempos, ya se utiliza la TRE, ¿verdad? La tasa de referencia que va publicando, que es un promedio, en realidad, las tasas que va a publicar. Y normalmente los bancos prestan a una tasa y en algún momento, normalmente cuando los bancos, las cooperativas prestan, le dicen, mire, la tasa va a ser de tanto, por decir 12% el primer año. Y a partir del siguiente año va a ser la TRE más, qué sé yo, 2%, ¿no? Entonces ya automáticamente se está utilizando esa tasa, ¿no? Ahora, eso que en nuestro país se utiliza, en otros lugares internacionales la más utilizada es la LIBOR, ¿no? La LIBOR como tasa de referencia, ¿no? Y como dice acá, y como lo estamos explicando, normalmente es la LIBOR más algo, ¿no? Normalmente un porcentaje adicional. Entonces la LIBOR es la parte variable, porque la LIBOR obviamente fluctúa, ¿verdad? Es una tasa variable. La parte fija es ese 2-3% que los bancos le ponen encima, pero no deja de ser tasa variable, porque si la LIBOR varía, ¿verdad?, la LIBOR más 3 también va a fluctuar, ¿no? Entonces, muchos de estos préstamos ya en realidad son con tasas variables, ¿no? Entonces,
por supuesto, va a depender de las condiciones particulares del crédito, ¿no? Luego aparece el concepto de los préstamos sindicados, que creo que me parece, hemos mencionado en la clase anterior, y es el hecho que a veces una empresa o un gobierno, un país, lleva adelante un gran proyecto y pide prestado dinero. Y un banco solo no se anima a prestar tanto dinero a un solo proyecto, a un solo país, a una sola empresa. O incluso puede haber el detalle de que hay alguna restricción, ¿no?, gubernamental, una restricción, alguna regulación bancaria que se le impide, ¿no? O sea, por ejemplo, en Bolivia, un banco no puede prestar más del 5% de todos sus préstamos a una sola empresa, ¿verdad? O sea, lo máximo es precisamente porque la idea es que el banco tiene que diversificar su cartera, no puede concentrarla en pocos agentes económicos, porque si alguno de esos le va mal, al banco le va a ir mal. Entonces pueden haber cuestiones de regulación que impiden que un solo banco pueda embarcarse en un préstamo significativo para una empresa o para un gobierno en algún proyecto, ya sea una construcción de una carretera, un sistema de metros, ¿verdad?, o un teleférico, por ejemplo, ¿no?, un proyecto así que requiere muchos recursos. Bueno, entonces lo que se organiza es como un sindicato de bancos, ¿no? Entonces esto es lo que se suele llamar es un consorcio, ¿no? Más que sindicato, es un consorcio de bancos, ¿no? Pero a veces pues, esto de sindicato suena a sindicato, ¿no? Pero es la idea de un consorcio de bancos que se ponen de acuerdo para financiar este proyecto, ¿no? Entonces, por eso dice acá, ¿no?, en este caso se organiza un consorcio de bancos que participan en el proyecto. Hay un banco titular que es responsable de negociar en términos con el prestatario y luego se organiza un grupo de bancos que avalen el préstamo, ¿no? El consorcio de bancos se forma en 6 semanas o menos y si el prestatario es conocido, aunque la evaluación del crédito se hace más rápidamente, ¿no? Entonces, esto es interesante, ¿no? O sea, darse cuenta que los bancos se organizan para poder hacer estos préstamos importantes. Bueno, entonces fíjense, tenemos el mercado de divisas, el mercado del dinero, ¿no?, corto plazo, el mercado a largo plazo. A largo plazo aparece el mercado internacional de bonos. Ustedes saben que un bono es un instrumento de deuda. Entonces, lo normal, lo estándar, lo habitual es que, por ejemplo, una empresa norteamericana vaya a una bolsa, ¿verdad?, al mercado de capitales, ¿no?, y ahí haga una emisión de bonos, ¿verdad? Eso es lo normal. O sea, o que aquí en Bolivia una empresa boliviana, por poner un ejemplo, aquí sí que se me ocurre, la Cervecería Boliviana Nacional, vaya a la Bolsa Boliviana de Valores, ¿no?, o utilizando algún mecanismo bancario, haga una emisión de bonos, obviamente en boliviano, ¿verdad?, en moneda nacional, ¿no? Bueno, de la misma manera como una empresa puede hacer una emisión de bonos, puede también hacer una emisión de acciones, ¿no? Puede hacer una emisión de acciones para el público, ¿no? Entonces, ahí es donde se abren dos mercados, precisamente el mercado internacional de bonos, uno, y el mercado internacional de acciones. Entonces, una empresa, si lo que quiere es solamente prestarse dinero a largo plazo y con tasas de interés más bajas que le cobraría un banco en el mercado internacional de crédito, nos puede hacer una emisión de bonos, ¿verdad? Una emisión de bonos, que ustedes saben es un instrumento de deuda básicamente. Pero por ahí lo que la empresa quiere es capitalizarse, ¿verdad? O sea, no quiere recursos en términos de deuda, sino que quiere recursos frescos, pero no en términos de la ampliación del capital de la empresa. Entonces ahí lo que le conviene no es una emisión de bonos, sino una emisión de acciones, ¿no? Con todo lo que implican las acciones, que en realidad significa la incorporación de nuevos dueños a la empresa, nuevos accionistas de la empresa. Y como ustedes se están dando cuenta, como estamos hablando de mercado internacional, propietarios extranjeros, ¿verdad? La incorporación de accionistas foráneos, si ustedes quieren, a la empresa, ¿no? Entonces, obviamente es una decisión que amerita una profunda reflexión, digamos, por parte
de las empresas que se están internacionalizando, lo que el libro llama las corporaciones multinacionales, ¿verdad? Bueno, entonces, lo normal, decíamos, lo tradicional era que una empresa emitiera bonos en su propio país, ¿verdad? Una empresa o un gobierno, porque un gobierno puede también emitir bonos, ¿verdad? Pero en este fenómeno de la globalización financiera, fíjense ustedes, puede ocurrir que, por ejemplo, el gobierno boliviano decida hacer una emisión de bonos en Nueva York, ¿verdad? En la bolsa de Nueva York, para prestarse dinero de los gringos, ¿verdad? Porque los que van a ir a comprar bonos ahí, seguramente van a ser mayoritariamente inversionistas norteamericanos. Puede haber también de otros países, ¿no? En estos tiempos nada lo impediría, ¿no? Ahora, ¿ha ocurrido eso? Por supuesto que ha ocurrido, ¿no? En los años recientes, en el gobierno del presidente Morales, 2 veces el ministro de Economía de esa época, que es el actual presidente, el señor Luis Arce, hizo emisiones de bonos en Nueva York, ¿no? Entonces, es algo que el gobierno boliviano ha estado haciendo en los últimos años, ¿no? O sea, se ha ido a prestar recursos del extranjero y se ha estado hablando que con esta problemática de la pandemia y las necesidades de reactivar la economía, etcétera, se ha estado corriendo la idea también de volver a hacerlo, ¿verdad? De volver a hacer. Entonces, es algo que los gobiernos pues, pueden hacer. Pero fíjense ustedes, ¿dónde está el detalle? El detalle está que el gobierno boliviano va y se presta dólares, no estamos hablando de bolivianos, porque una cosa sería que el gobierno boliviano haga una emisión de bonos en la Bolsa Boliviana de Valores, ¿verdad? O en términos en el mercado de capitales boliviano. Entonces, ahí se prestaría bolivianos de los bolivianos, ¿verdad? Se prestaría moneda nacional de los ciudadanos, de los inversionistas bolivianos. Pero en este caso de lo que estamos hablando es que el gobierno boliviano hace una emisión de bonos en no darse dinero de inversionistas no bolivianos, inversionistas norteamericanos, ingleses, europeos, japoneses, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ese es el mercado del que estamos hablando. Ahora, obviamente es una cosa muy particular tanto para las empresas como para los gobiernos. Ahora, fíjense ustedes que el libro dice, los bonos internacionales se clasifican en bonos extranjeros y en eurobonos, ¿no? Entonces, no hay que confundir un bono extranjero de un eurobono. ¿Cuál es la diferencia? Un bono extranjero es emitido por un prestatario de afuera del país en el que se coloca. Un bono extranjero es emitido por un prestatario fuera del país en que se coloca. Por ejemplo, una corporación estadounidense puede emitir un bono denominado en yens que se vende a inversionistas en Japón, ¿verdad? En cambio, los eurobonos son bonos que se venden en países que no son el país de la divisa en la que están denominados. Son bonos que se venden en países que no son el país de la divisa en el que están denominados. Entonces, por ejemplo, estos bonos de los que hemos estado hablando, que emitió el gobierno el gobierno boliviano, ¿no? El gobierno boliviano va y emite bonos en los Estados Unidos en dólares. Entonces, son bonos extranjeros, ¿verdad? Ahora, si el gobierno boliviano o una empresa boliviana fuera, por ejemplo, a Tokio y organizara ya una emisión de bonos en dólares, esos ya serían eurobonos, ¿verdad? Porque en este caso estamos hablando de empresas que van a un mercado a emitir bonos, pero la moneda en la que se emite no es la moneda del lugar, ¿no? O sea, o por poner un ejemplo, fíjense ustedes, supongamos que una empresa, no, para no hablar de gobiernos ya, de una empresa, por decir, la Cervecería Boliviana Nacional, va y emite bonos en dólares en Nueva York. Entonces, ese es un bono extranjero, son bonos extranjeros, ¿verdad? Al mercado norteamericano. Ahora, sin embargo, imagínense ustedes que la Cervecería Boliviana Nacional va y emite bonos en euros en Nueva York. El euro no es la moneda americana. Entonces, eso es lo que se llama eurobonos, cuando se hace en una moneda que no es la del lugar.
¿no? Entonces, es un poco, funciona como les comentaba el otro día, igual que los eurodólares, ¿no? Los dólares creados fuera de Estados Unidos. Bueno, los eurobonos son bonos que se crean, en concepto más general, en una moneda distinta a la del país donde se hace la emisión, ¿no? Entonces, a eso se refiere el famoso, ¿no?, mercado de eurobonos, ¿no? Entonces, amplía muchísimo la flexibilidad, ¿no? Porque fíjense, en los bonos extranjeros, un poco que una empresa boliviana va al mercado de Nueva York y emite en moneda americana, bonos en moneda americana para prestarse moneda americana, en este caso, dólares, ¿verdad? Dólares norteamericanos. Bueno, pero en este caso podía ir y emitir en euros, en yens, ¿verdad? En otra moneda. Entonces, esos ya son eurobonos, ¿no? Funcionan como eurobonos. Entonces, ya no es solamente cambio de residencia, de lugar de emisión, sino cambio de moneda, ¿no? Entonces pone una mayor flexibilidad. Por supuesto, para que todo esto funcione, la regulación de los países tiene que permitirlo, ¿no? Tiene que permitirlo, porque si no, no se puede hacer. Bueno. Entonces, fíjense ustedes, dice, acá, por ejemplo, nos dice, las corporaciones multinacionales con sede en Estados Unidos, como McDonald's y Walt Disney, emiten por lo común eurobonos, ¿no? O sea, son empresas que se van a otro país y emiten en moneda, ¿no?, que no es la del lugar, pueden ser emitir en monedas de otros países, ¿no? Empresas que no son estadounidenses, como Guinness, Nestlé y Volkswagen, también recurren al mono de eurobonos como fuente de financiamiento, ¿no? Entonces vemos que muchas empresas de estas monstruos empresariales, ¿verdad?, utilizan este tipo de cosas, ¿no? Y no solo las empresas, reitero, también los gobiernos. Por eso he mencionado el caso del gobierno boliviano, ¿no? Pero imagínense los de otros países, hacen lo mismo. Bueno. Bien. Luego el texto nos pone algunos detalles ya más técnicos de estos documentos, ¿verdad?, de estos títulos valores, como son los eurobonos, cuáles son sus características distintivas. Una, por ejemplo, es que se emiten al portador, ¿no? O sea, ahora, el hecho de que los eurobonos se emitan al portador permite, pues, o sea, ustedes conocen la diferencia entre mercado primario y mercado secundario. El mercado primario es donde está el emisor y el primer comprador, ¿no? Pero el hecho de que sean al portador, ya sea los bonos o las acciones, permite que ahora el portador en algún momento decida venderlo, decida deshacerse de él por dinero, por efectivo, ¿verdad? Entonces abre la posibilidad de un mercado secundario, ¿no? Entonces en el mercado de eurobonos precisamente se va a preferir que hay los valores al portador, ¿no? Estos bonos vayan al portador para que perfectamente pueda negociarse en un mercado secundario. Eso lo hace atractivo para el inversionista, ¿no? Lo hace atractivo. O sea, fíjense ustedes, si yo agarro, imagínense ustedes, a ver, imaginémonos por decir que una empresa norteamericana, una cosa un poco tópica, pero imaginémonos que una empresa norteamericana decidiera hacer una emisión de bonos en Bolivia, ¿no?, en la Bolsa Boliviana de Valores, en boliviano, un bono extranjero, ¿no? Pero podría ser en dólares también. Pero ahí ya sería un eurobono, ¿verdad? O sea, imaginémonos que una compañía norteamericana viene a la Bolsa Boliviana de Valores y hace una emisión de bonos en dólares. Bueno, eso sería un eurobono, ¿verdad? Fuera de su país y en una moneda que no es la del lugar, no en boliviano, en dólar, ¿no? Ahora bien, a mí me interesaría, imagínense que la Coca-Cola, por decir, haga eso, ¿no? Viene la Coca-Cola, hace una emisión de bonos en la Bolsa Boliviana de Valores en dólares, ¿no? Se presta en dólares, porque es un país, pero lo hace en Bolivia, entonces por eso se convierte en un eurobono. Entonces, fíjense ustedes, supongamos que yo soy un inversionista, ¿no? Y me vale con invertir en estos bonos. Ahora, si estos bonos no son al portador, yo le estaría prestando a la Coca-Cola, ¿verdad? El bono tiene determinado plazo, determinada fecha de vencimiento, y estaría atado, ¿verdad?, a esa transacción. Pero si el bono es al portador, ¿verdad? Es decir, imagínense que el bono tenga vencimiento a 5 años. Bueno, yo tengo un contrato en realidad por el cual le he prestado dinero a Coca-Cola por 5 años, ¿verdad? Estoy atado a ese contrato. Pero si es un bono al portador, los 2 años que yo lo compré, tener una necesidad de liquidez y yo voy y lo vendo.
¿verdad? Entonces, esa es la gran ventaja de los bonos aportador, que dan flexibilidad al inversionista, ¿no? Entonces, no está ya rígidamente atado a la transacción, anclado en la transacción, por decirlo así, sino que a los 2, a los 3 años o a los 6 meses puede decir, bueno, yo necesito efectivo, lo vendo, ¿verdad? Y puede haber personas interesadas en comprar, ¿verdad? Entonces, el hecho de que sean aportador, pues lo hace atractivo, ¿no? Eso hace que no haya necesidad de un registro de compraventa, ¿no? O sea, le simplifica incluso la burocracia de la administración de la emisión del título valor, ¿no? Los pagos se hacen con cupones a un año, cada año la empresa va pagando los intereses respectivos, ¿no? Algunos tienen cláusula de convertibilidad a acciones, se pueden convertir a acciones, eso ya es, digamos, alguna cuestión adicional, ¿no? Entonces, tienen varias ventajas estas cuestiones, ¿no? Bueno, los eurobonos se denominan diversas divisas, aunque la más usada es el no dólar norteamericano, ¿no? 70-75% de los bonos, eurobonos. O sea, son entonces, fíjense ustedes, los eurobonos, ya, fíjense que el nombre puede ser muy tramposo, ¿no? Se llaman eurobonos, entonces uno podría decir, son bonos en euros. No, pueden ser en euros, ¿no? Pero no necesariamente. Y aquí nos está diciendo el profesor Madura que el 70-75% de estos eurobonos son bonos en dólares. O sea, son bonos en dólares emitidos fuera de los Estados Unidos. Ese es el detalle, ¿no? Por eso son eurobonos. Normalmente el lugar donde primero hicieron este tipo de cosas fue en Europa, y ahí viene el nombre. Pero perfectamente pues, se puede generalizar, ¿no? Bueno, aquí está lo que les mencionaba yo del mercado secundario, ¿no? Que es uno de los atractivos de estas cuestiones, ¿no? Y en los últimos tiempos este tipo de mercado, o sea, de este mercado internacional de bonos se ha ido expandiendo hacia otros países, en Asia y un poco en Sudamérica, ¿no? Bueno, de la misma manera tenemos los mercados internacionales de acciones. Yo ya lo había anticipado, o sea, la empresa, la corporación multinacional o una empresa que se esté internacionalizando puede, o un gobierno, bueno, en el caso de las acciones no, un gobierno no puede, ¿no? Pero una empresa, entonces, volviendo a lo que nos interesa, una empresa puede evaluar si quiere prestarse dinero de los bancos, ¿verdad? Mercado internacional del crédito, si quiere hacer una emisión de bonos, mercado internacional de bonos, o si decide hacer una emisión de acciones, mercado internacional de acciones, ¿no? Entonces, en este caso, algunas empresas se animan a eso, ¿no? Se agarran y dicen, a ver, vamos a hacer una emisión de acciones en otro país. Como les decía, eso supone que parte del capital social ahora va a pasar a manos de extranjeros, ¿verdad? Va a pasar a manos de extranjeros. O sea, imagínense, por decir, la Cervecería Boliviana Nacional dice, vamos a hacer una emisión de acciones en Nueva York. Bueno, entonces, lo más razonable es que algunos inversionistas americanos compren esas acciones. Entonces, dentro de la estructura societal de la empresa, ahora va a haber inversionistas americanos, ¿verdad? Entonces, significa, desde ese punto de vista, que extranjeros empiezan a adquirir activos nacionales, ¿verdad? Eso se anotaría en la balanza de pagos, por supuesto, ¿verdad? Vale. Entonces, ahora, esto, ¿por qué lo haría una empresa? ¿No? ¿Por qué lo haría? Una razón, bueno, puede ser por conseguir fondos, ¿verdad? Otra puede ser para darle la idea, ¿no? Aquí el libro menciona para mejorar su imagen global, o sea, es una empresa global, ¿verdad? Porque ya incluso, o sea, fíjense ustedes que es una decisión muy importante, la idea de que parte de los accionistas no son, por poner en ejemplo, domésticos bolivianos, que sean extranjeros, ¿no? Norteamericanos o del lugar donde se vayan a emitir las acciones. Fíjense que eso es complicado, ¿no? Es complicado, o sea, mucha gente lo vería mal, ¿no? O sea, esta idea de que los extranjeros vengan y se compren la empresa, no les va a parecer desagradable. Pero claro, fíjense ustedes, en estos tiempos donde las economías se están globalizando, se van integrando,
a nivel internacional puede ser algo interesante para una empresa, ¿no? O sea, no es una empresa ya que puede decir los propietarios son de tal país, no, tiene accionistas de otros países, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista de imagen en términos de globalización, puede ser un interesante, ¿no? Y probablemente yo les había comentado en algún momento que esto del el libro no se mete a distinguir tipos de empresas, ¿no? Y habla simplemente de las CME, corporaciones multinacionales. No. Y no entra en discutir qué las caracteriza. Lo único que le interesa es que son empresas que se están internacionalizando, ¿verdad? Que tienen alguna filial en el extranjero, pero concretamente cómo opera la matriz con la filial, con qué relaciones tienen, no quiere meterse en eso, ¿no? Entonces no las clasifica. En cambio hay otra literatura, ¿no? Otros textos, no el libro del profesor Madura, pero otros donde entran en la clasificación de las empresas internacionalizadas y distingan empresas internacionales, empresas multinacionales, empresas globalizadas, empresas transnacionales. O sea, hay cada una de estas palabras que les he mencionado, empresa internacional, empresa transnacional, empresa globalizada, ¿no? Empresa transnacional, le ponen significado diferente. O sea, le hacen algún tipo de diferenciación de las demás. Profesor Madura no quiere entrar en esto y a mí me parece saludable la decisión del profesor Madura, que por cierto no es el único que hace eso, hay amplia literatura que no quiere entrar en clasificaciones de ese orden, ¿no? Bueno, pero les decía yo, esto salía precisamente porque dentro de esa literatura que trata de distinguir y decir, miren, una empresa transnacional no es lo mismo que una empresa global, y una empresa global no es lo mismo que una empresa internacional. Ahí muchas veces se mete el tema del capital social, que cómo es la estructura societal de la empresa, cuáles son las nacionalidades de los dueños, ¿no? Entonces, en este caso, porque efectivamente el mercado internacional de acciones lo permite. Ahora, como ustedes se dan cuenta, esto ya es un mercado mucho más restringido. O sea, el gran mercado es el mercado de divisas, ¿no? Se mueven billones, trillones de dólares en ese mercado diariamente, ¿no? En el mercado del dinero es más chico. El mercado de crédito, más chico todavía. El mercado de bonos, más pequeño. Y este es el Benjamín, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de los mercados internacionales, porque ya es mucho más, es una decisión mucho más seria, ¿verdad? Mucho más seria, más compleja de tomar para una empresa decir vamos a hacer una emisión de acciones en un país que no es el nuestro, ¿no? Eso es una decisión muy seria, ¿no? Muy complicada. Hemos tenido procesos de este tipo en Bolivia, emisión de acciones en mercados extranjeros. No, que yo sepa, no. O sea, que Bolivia empresas bolivianas hayan ido a hacer emisión de acciones en mercados extranjeros, no, que yo sepa, no. Lo que más se parece a esto, lo que ha habido en Bolivia más parecido a esto, pero que no es igual, ha sido las privatizaciones que hizo el MNR con Sánchez de Lozada, con el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en los años 90, ¿no? Después me gustaría comentarles un poquito, ¿no? para que ustedes sepan, porque hay mucha desinformación, me parece, sobre este tema, ¿no? Ustedes son jóvenes, ¿no? Muchos de ustedes ni habían nacido en esa época, ahora que caigo en cuenta, entonces tal vez vale la pena que les explique un poco cuál era la lógica, la idea de la privatización que hizo Sánchez de Lozada en los 90, ¿no? Porque tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Bueno, ahora, en el texto hay algo adicional que es interesante de las emisiones de acciones extranjeras en Estados Unidos, ¿no? O sea, por alguna razón, fíjense ustedes, valdría la pena reflexionar, tratar de reflexionar por qué. Pero el mercado norteamericano es el mercado más atractivo para las empresas extranjeras, para las empresas no norteamericanas. Entonces, Nueva York, Chicago, ¿no? Estos mercados, ahí donde hay estos mercados financieros enormes, ¿no?
son los mercados donde muchas veces las empresas extranjeras van a emitir bonos, algunas a emitir acciones, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Y no ocurre lo mismo en otros países. O sea, son pocas las empresas que van, por ejemplo, y hacen este tipo de cosas en Japón, por ejemplo, ¿no? O en Europa. O sea, normalmente el dinamismo de estos mercados está mucho más focalizado en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, no es gratuito, ¿no?, que el texto se dé un tiempito para reflexionar esto. La emisión de acciones extranjeras en Estados Unidos, ¿no? Las corporaciones no norteamericanas, no estadounidenses, que tienen grandes sumas de fondos, a veces emiten acciones en los Estados Unidos, debido a la liquidez en el mercado de las nuevas emisiones. En otras palabras, una corporación extranjera a los Estados Unidos, ¿verdad?, tiene más posibilidades de vender toda su emisión de acciones en el mercado estadounidense, mientras que en otros mercados más pequeños podían no venderse todas. Entonces, fíjense que aquí lo que nos está diciendo es que el elemento clave, según el profesor Madura, es el tamaño del mercado. El tamaño del mercado de capitales norteamericano es tal que si una empresa quiere ir a hacer emisión de acciones o de bonos en ese mercado, pues lo vende las acciones, vende los bonos, ¿no? En cambio, en otros mercados, mercado japonés, europeo, ¿no?, etcétera, etcétera, hay el riesgo de que no logre colocar toda la emisión, ¿no? Entonces, esa liquidez que tiene el mercado norteamericano, pues lo hace particularmente atractivo, ¿no? Ahora, aquí hay unas formulitas que, si ustedes se dan cuenta, son muy sencillas, no tienen misterio, ¿no? Dice, son la fórmula para calcular el precio de las acciones, ¿no? Entonces, a ver, veámoslo un poquito esto, porque es bueno familiarizarse con esta formulita. Las empresas de fuera de Estados Unidos también consiguen financiamiento de capital mediante recibos de depósitos de estadounidenses, los ADR, que son certificados que representan conjuntos de acciones, El uso de los ADR evita algunos requisitos de divulgación impuestos a las ofertas de acciones en Estados Unidos, sin impedir que empresas de otras partes acudan al mercado estadounidense en busca de fondos. Entonces, es un mecanismo que simplifica para las empresas extranjeras buscar financiamiento en Estados Unidos, o sea, colocar bonos o acciones en Estados Unidos, ¿no? El mercado de los ADR creció después de la privatización de empresas a comienzos de los años 90, aunque algunas de estas emitieron los certificados para financiarse. Entonces, fíjense ustedes, como los títulos de ADR se intercambian igual que acciones, el precio de un ADR cambia todos los días como una reacción a las condiciones de oferta y de demanda. Sin embargo, al paso del tiempo, el valor de un ADR debe moverse junto con el valor de la acción correspondiente inscrita en la Bolsa de Valores extranjera, después de ajustar los efectos del tipo de cambio. Entonces, la fórmula para calcular el precio de un ADR, aquí estaría, ¿no? PADR es igual a PFS por S, ¿no? Donde PADR representa el precio del ADR, o sea, ¿no?, de este depósito, recibo de depósito norteamericano, estadounidense, en la Bolsa de Valores extranjera, medido en su propia moneda, y ese es el tipo de cambio spot de esa divisa, ¿no? Entonces, para que ustedes lo entiendan, fíjense, y no nos perdamos, la pregunta es esta. A ver, dejemos por un minuto las acciones, los bonos, etcétera. Supongamos para simplificar que el tipo de cambio fuera de 7 bolivianos por dólar. 7 bolivianos por dólar. Un auto que costara $10,000, ¿cuántos bolivianos costaría? Reitero, un auto de $10,000, si el tipo de cambio es de 7 bolivianos por dólar, ¿cuál sería el precio del auto en bolivianos? 70,000. ¿Cuánto? $70,000, licenciado. ¿70,000 qué? 70,000 bolivianos. ¿Y cómo han calculado el 70,000? A ver, cuénteme alguien. Los 10,000 por 7, el tipo de cambio. Los 10,000 por 7. Correcto. O sea, el monto en moneda extranjera
extranjera por el tipo de cambio. Entonces, eso es lo que está haciendo aquí, ¿ya? Eso es lo que está haciendo aquí. El precio en moneda extranjera por el tipo de cambio. Y ahí aparece ya el precio en la moneda local, ¿verdad? Entonces, esta fórmula, como ustedes ven, es esto: 7 por 10.000, 70.000. 70.000 es igual a 7 por 10.000, ¿ya? Entonces, es una fórmula muy sencilla que permite que de práctica cotidiana, digamos, ¿no? Hay algunas cositas que podríamos decir que está faltando, pero como principio básico es muy sencillo, ¿no? Entonces, el precio en bolivianos es igual al precio en dólares por el tipo de cambio bolivianos por dólar. Nada más. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Solo que lo está aplicando a las acciones, ¿no? Solo que lo está aplicando a las acciones, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser ahora, el detalle está que, como está razonando en términos de Estados Unidos, este PADR está en dólares, ¿verdad? Ahora, este PFS está en la moneda del país de origen, ¿no? Supongamos que fuese una empresa europea, entonces va a ser un precio en euros. Entonces se multiplica por el precio dólares por euro, ¿verdad? Dólares por euro, pues estamos en el mercado norteamericano, ¿no? Cotización directa en Estados Unidos. Entonces, de esa manera se calcula, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, hay un ejemplo muy sencillito. Dice, un título de ADR de la empresa francesa Paris representa una acción de esta empresa que se comercializa en la Bolsa de Valores de Francia. El precio de la acción de Paris fue de 20 euros. No, el precio en euros, ¿no? Es el ejemplo que les daba. El precio de la acción, 20 euros. Cuando cerró la bolsa francesa. Cuando la Bolsa de Valores de Estados Unidos abre, el euro vale 1,05 dólares. O sea, 1,05 dólares por euro, ¿verdad? Entonces, así el precio del ADR caso debe ser. Entonces, multiplica 20 euros por 1,05 dólares por euro y de esa manera encuentra que es 21 dólares, ¿no? Entonces, como ustedes ven, la aritmética del precio del auto solamente que aplicada a acciones, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno. Ahora, luego el texto menciona algo bien interesante, es qué ocurre si cuando se hace ese cálculo no coincide con el valor con el que se está cotizando. Entonces ahí se abre una posibilidad de negocio, que es lo que se llama arbitraje, ¿no? Arbitraje. Entonces dice, a ver, imagínense por un momento que acá, ¿no? Fíjense ustedes, aquí el precio ADR era de 21, ¿verdad? Pero imagínense, dice, si son dos acciones, ¿no? A ver, imagínense ustedes, dice, ¿qué pasaría si este precio ADR fuera menor a 21? ¿No? Suponga que no hay costos de transacción. Si PADR es menor que FS por S, o sea, que este PADR en el mercado fuera menor a 21, pues imagínense ustedes 20,5, entonces los títulos de ADR volverían a Francia, ¿no? Se convertirían en acciones francesas y se comercializarían en la bolsa de valores. O sea, en otras palabras, convendría invertirlos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí esa cuestioncilla. Bueno, muy bien. Bueno, ahora, luego el libro entra en esto del listado de acciones de las empresas no norteamericanas en las bolsas de valores de Estados Unidos. Y aquí hay una tabla. Fíjense que yo os digo, mire, los datos específicos de la economía norteamericana no nos interesan, ¿no? No nos interesan porque, primero, que son datos que van cambiando en el tiempo, ¿no? Pero este cuadro sí es interesante, ¿no? Este cuadro sí es interesante. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, la información no es solo de Estados Unidos, es una información sobre la capitalización, lo que se mueve en dinero
en las bolsas de valores de diferentes países. Pero además, el punto que a mí me interesa que miremos es el número de empresas. Entonces, fíjense ustedes, dice comparación de las bolsas de valores del mundo, ¿no? Número de empresas nacionales inscritas. O sea, ¿cuántas empresas de cada país están en su propia bolsa de valores? O sea, están inscritas en la bolsa de valores, lo que significa que hacen emisiones de bonos, de acciones o de otros títulos valores. Entonces, fíjense, Argentina, 101 empresas. Ahora, nada más. O sea, uno cuando mira estos datos, uno se queda frío. 101 empresas están inscritas en las bolsas de valores, ¿no? Argentinas, todas las bolsas, que seguramente las más grandes están en Buenos Aires, tal vez alguna más en Rosario, etc. 101 empresas. De acuerdo a estos datos, son esos los datos. O sea, uno no cree, ¿no? Australia 1.515, eso ya está mejor. Austria 99, o sea, menos que la Argentina, ¿verdad? Bélgica 170. Entonces ahí se da uno cuenta que cuando uno claro, para cotizar en la bolsa tienen que ser sociedades anónimas. Y probablemente no todas las sociedades anónimas tienen, digamos, la fortaleza financiera, ¿no? Y la capacidad económica para ir a la bolsa de valores a vender bonos o acciones, o sea, para financiarse vía la bolsa. Entonces, fíjense ustedes que normalmente siempre, en el caso de Bolivia, se dice, ¿no? O sea, el país es un país subdesarrollado, miren la cantidad de empresas unipersonales que tenemos, ¿no? Y cuántas empresas habrá cotizando en la bolsa de valores, ¿no? Entonces, claro, cuando uno mira esta tabla se da cuenta que en realidad no son muchas las empresas que por su tamaño van a ir a la bolsa de valores. Y aquí tenemos ya valores de referencia, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, Brasil 381, Canadá 3.500, ¿verdad? China 1.300, ¿verdad? Entonces, cuando uno mira esto, dice, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál sería la primera pregunta que se le viene? Cuando uno dice, a ver, tengo el número de empresas que en cada país cotizan, están inscritas en su bolsa de valores. ¿Ah? ¿Cuál es la pregunta que sería, que le viene a uno, ¿no? A ver, vamos a ver si alguno de ustedes tiene la misma pregunta que yo cuando miré el cuadro me planteaba. Ajá. Tengo una tabla donde tengo un montón de países, la mayoría son países industrializados, desarrollados, ¿verdad? Y tengo el número de empresas de esos países que están inscritas en sus bolsas de valores. ¿Cuál es la primera pregunta que se nos plantearía frente a una tabla como esta? Que no hay Bolivia, dicen. Bueno, es una pregunta. ¿Está Bolivia? No, no está. ¿No? Bueno, vamos con la otra pregunta. Sería, ¿cuál es el país que tiene más número de empresas inscritas? El país que tiene mayor número de empresas inscritas, correcto. O sea, ¿cuál es el que está puntero? Si pensamos en una clasificación, ¿cuál sería el país que tiene más número de empresas, sociedades anónimas, ¿verdad? Para emitir bolsas. Entonces, cuando uno mira, se viene aquí y empieza a mirar. 101, 1.500, va 500, 1.500 primero, 99, baja no, 170, 3.500, va primero, 1.300, no, se mantiene Canadá como el primero,
Hong Kong, 1086, no, sigue Canadá como primero. India, 4700. India va ganador India. Pasamos a la otra columna. 269 Italia. ¿No? Fíjense, Italia solamente 269. India tiene muchísimo más, 4700. Japón, 3300. Está bien Japón, pero tiene menos que India. ¿No? 1020, fíjense qué interesante. México 151, 200, aquí está España, 3.200, qué interesante. Y abajo Estados Unidos, 5.231. Entonces, fíjense, este dato es muy revelador. Es muy revelador porque nos muestra que la gran cantidad de empresas bajo este formato de sociedades anónimas, en Estados Unidos las llaman las corporation, ¿no? O sea, la palabra corporation, que a veces se traduce como corporación, es anónima. Es lo que en nuestro código civil corresponde a la sociedad anónima. Una empresa. En fin, anónimas. ¿No? O sea, hay algo en ese país que Se escucha entrecortado, Luis. Se fue, Lisen. Muy bien, aquí estamos de nuevo, jóvenes. Se me fue unos minutitos el internet. Bueno, entonces vuelvo a compartir mi pantalla con ustedes. Ya. Entonces, estábamos viendo en este cuadro. Entonces, fíjense, esto es un buen indicador. Está muy relacionado con lo que vimos más arriba, ¿no? Por alguna razón, incluso las empresas de otros países prefieren Estados Unidos porque ahí el mercado de capitales es mucho más grande, ¿no? Hay mayor liquidez en ese mercado. Bueno, ¿por qué esto ocurre? ¿Por qué Estados Unidos es el país donde hay más sociedades anónimas, ¿no? Ahora, fíjense ustedes, ¿no? Estados Unidos, está también Australia, ¿no?
está también Hong Kong, está Canadá, ¿verdad? Está la India. Ahora, ¿qué tienen en común? Bueno, Japón está, pero aparte, es otra cosa. Japón, ahorita voy a mencionar por qué, ¿verdad? Y España también es otro caso, ¿no? Y el Reino Unido, ¿no? Fíjense que la mayoría de los países que aparecen en esta tabla, que son los que tienen mayor número de sociedades anónimas, son los países que corresponden al derecho anglosajón. O sea, fueron colonias de Inglaterra, ¿verdad? Estados Unidos, la India fue colonia inglesa durante casi más de un siglo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esto tiene que ver con ciertas instituciones propias de, digamos, del mundo anglosajón, ¿no? Entonces, hay algo de eso. Por supuesto, hay dos casos especiales en nuestra tabla que serían Japón y España, ¿no? Pero en el resto encaja bien en la idea de que corresponde más a una cultura anglosajón. Les estaba mencionando, cuando se me fue el internet, que hay un libro muy interesante que aborda este tema, ¿no? Que es un libro de un cientista político norteamericano de origen japonés que se llama Francis Fukuyama. Francis Fukuyama es como les digo, es una suerte de cientista político, filósofo, un tipo interesantísimo, y él escribió un libro que se llama Confianza. Y ahí trata de dar algunas ideas de por qué, digamos, en ciertos países más ciertas cuestiones, tanto legales como culturales, favorecen la creación de grandes empresas, ¿no? Y en cambio en otras no. Las empresas tienden a ser pequeñas. Y además que fíjense ustedes la idea de la sociedad anónima. Fíjense ustedes, por ejemplo, la Coca-Cola, la Nestlé, son empresas que ya tienen más de un siglo, ¿no? Entonces, obviamente, los que las crearon ya han desaparecido, o sea, ya han muerto. Entonces, y muchas de ellas, los descendientes de los fundadores ya no están en la empresa. Son empresas que por su diseño pueden pasar de una familia a otra, ¿no? Entonces, tienen una longevidad, tienen un potencial de longevidad, de vivir, digamos, la empresa, más allá de la vida de los fundadores. Que no ocurre eso con la mayoría de las empresas que tienen un carácter, digamos, más reducido. Normalmente, a ver, qué sé yo, una farmacia, ¿no? Una farmacia la pone un farmacéutico, vive ahí, muere el farmacéutico. Si no el hijo no es farmacéutico, la farmacia termina cerrando, ¿verdad? Entonces, normalmente las empresas unipersonales, unifamiliares, normalmente sobreviven a su creador, a su fundador. Normalmente puede haber excepciones, Sociedades anónimas son las empresas que precisamente tienen mayor posibilidad de sobrevivencia, gracias a sus características en términos de expansión de capital, ¿no? Entonces, este cuadrito, como les dije, es un cuadrito interesante y yo he puesto énfasis en el número de empresas, pero lo mismo se puede ver por el lado de la capitalización, ¿no? Bueno, básicamente eso es lo que yo quería comentar sobre el capítulo, ¿no? Sobre los diferentes mercados financieros internacionales. Entonces, el jueves ya vamos a hablar un poquito sobre el apéndice, ¿no? Que es el tema de inversión en los mercados financieros internacionales, ¿no? Ya más específicamente en términos de finanzas. Bueno, entonces, me gustaría, los minutos que nos queda, tomar en cuenta lo siguiente. Fíjense, cuando veíamos el tema del mercado internacional de acciones, yo me acordé del tema de la privatización, ¿no? Las privatizaciones de los años 90. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en los años 90 en nuestro país, ¿no? Fíjense ustedes, las privatizaciones empezaron en el año 92. Ese año había un montón de empresas del Estado, hasta hoteles tenía el Estado. Entonces, en esa época, la época era, más bien decía, ¿para qué el Estado va a tener un hotel? ¿Para qué va a tener una fábrica de fideos? No, eso es recargar las funciones del Estado y es mejor que el Estado no se meta en eso. Entonces, empezaron a privatizar. Ahora, el año 92, cuando se empezó a privatizar, en muchos casos lo que hizo el gobierno fue venderlas las empresas, ¿no? Entonces, en muchos casos simplemente hizo una licitación, apareció alguien que quería comprarla, un empresario nacional o extranjero y se lo vendía. Y ya está, ¿no? Ya. O
recibía el dinero y se acababa, ¿no? O sea, entonces era una venta pura y dura, digamos, ¿no? En algunos casos la cosa fue un poquito más compleja. Por ejemplo, el caso del ingenio Guavirá, que yo estuve metido en ese proceso, o sea, lo conozco un poquito con más detalle, lo he estudiado, ¿no? Y en ese caso, el ingenio era del Estado, una empresa estatal. El gobierno quiso venderlo, pero con un carácter social. Entonces, no tanto venderlo a quien quisiera comprarlo pagando el precio más alto, sino en realidad haciendo que los propios trabajadores lo compraran. Pero los trabajadores eran cerca de 1.000 dólares. Obviamente no tenían el para comprar todo el ingenio. Entonces les ocurrió involucrar a los cañeros, los proveedores cañeros, o sea, toda la gente que produce caña y le vende al ingenio, a Guavirá, ¿no? Y ahí sí, ahí había un número, muchos de esta gente eran empresarios agropecuarios, ¿no? Agrícolas por lo menos, ¿no? Gente de empresa, ¿no? Cultivaban la caña para venderla a los ingenios. Entonces, esa sí, gente sí tenía dinero. En todo caso, estaban dispuestos a prestarse dinero del banco para comprar el ingenio. Entonces, al final, el mecanismo fue, a grosso modo, para no entrar en muchos detalles, que la mitad del ingenio, se calculó más o menos en $10 millones el precio del ingenio, la mitad se los cañeros y la otra mitad se lo vendió a los trabajadores. Entonces quedó como una sociedad, ¿no? Al principio era una sociedad anónima mixta, ahora ya es una sociedad anónima estricta, una empresa que yo sepa enteramente privada, ¿no? Donde la mitad, en principio, en teoría, tenía que ser de los trabajadores y la otra mitad de los proveedores cañeros, ¿no? Lo que yo sé actualmente es que hubo unos procesos de compra ya interna y al final los cañeros se quedaron con el 60% y los trabajadores con el 40%, ¿no? Entonces, pero como ustedes ven, era una privatización, o sea, se estaba vendiendo, ¿no? Y los cañeros, por ejemplo, tuvieron que pagar al Estado su parte, digamos, ¿no? Entonces el Estado recibió dinero. Entonces, la idea fundamental de una privatización es pasar al sector privado. Ahora, ¿cómo se lo hace variable? Entonces, una alternativa es, como les decía, la venta pura y dura, que es lo que se hizo con algunas pequeñas empresas. Otras, como Guavirá, PIL, tuvieron un tratamiento como el que les he descrito, un poquito más social, si ustedes quieren, más... Bien. Pero cuando llegó el 93 y ganó las elecciones el MNR con Gonzalo Sánchez de Lozada, lo que se le ocurrió fue una cosa distinta. No era una venta de las empresas, ¿no? Y por eso tiene que ver con esto del mercado de acciones. Lo que hizo Sánchez de Lozada, agarremos una empresa del Estado, Entel. Bueno, el problema de muchas de estas empresas, Entel, después Yacimientos, etcétera, es que eran empresas que necesitaban una fuerte inyección de capital y el Estado boliviano no tenía dinero para eso, ¿no? O sea, era un Estado en una situación de penuria fiscal, entonces no tenía dinero para hacer las inversiones que requería la empresa. Entonces, lo que se le ocurrió a Sánchez de Lozada es, mira, tenemos esta empresa, necesita dinero, nosotros, el Estado boliviano, no lo tiene, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, una alternativa era venderla, ¿verdad? Vendemos Entel y recibimos la plata, ¿verdad? Pero Sánchez de Lozada razonó de otra manera. Dijo, a ver, hagamos lo siguiente. Vamos a agarrar, licitamos la empresa, pero no para venderla, sino para preguntar quién quiere aportar capital. Entonces, por eso se llama capitalización, la capitalización, ¿no? Entonces, era una privatización, pero de tal manera que en realidad lo que se buscaba era un socio capitalizador. La idea hubiera sido nacional, pero por los volúmenes de dinero surgió que al final fueron empresas extranjeras, ¿no? Entonces, por el otro lado, dijeron, a ver, ¿cómo podemos hacer para que la empresa sea atractiva? Bueno, podemos poner un valor en libros, ¿no? Pero hagamos lo siguiente. Entonces, lo que se les ocurrió a Sánchez de Lozada fue lo siguiente. Mira, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Que sean las empresas que quieran capitalizar, las que digan cuánto quieren poner. ¿Ya? Entonces, imagínense una empresa A, ¿ya? Entonces,
una empresa del Estado, bueno, en vez de decir, mire, esta empresa cuesta tanto, la idea de Sánchez de Lozada era hacer una licitación y decir, ¿quién está dispuesto a meter dinero en esta empresa? Entonces iban a aparecer un grupo de empresas, ¿ya? Y pues, supongamos que uno hubiera dicho, yo pongo 20, por decir 20 millones de dólares, otro pongo 100, ¿verdad? Entonces gana la que dice 100. Entonces, esta empresa que va a poner 100 en la empresa, va a capitalizar la empresa con 100 millones, esa es la que gana. Ahora, ¿cuánto del paquete accionario recibe? Entonces, la idea era la mitad. ¿Ya? O sea, que en otras palabras, la empresa estatal existente valía la mitad de la empresa ya capitalizada. ¿Entiende? Entonces, por eso, fíjense usted, me he acordado, porque en realidad, en el proceso de privatización, lo que se licitó fue el 50% del paquete accionario. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Entel, que es el caso que yo más conozco, porque también lo he estudiado, ¿no? Se sacó la licitación internacional y se presentaron 3 empresas, ¿no? La Telecom Italia, la Telefónica de España y una empresa norteamericana, ¿no? La empresa norteamericana ofreció 150 millones de dólares. La española ofreció 300 millones y la italiana ofreció 600. Entonces, obviamente, con esas diferencias de precios, ¿no? Terminaron ganando. Estoy redondeando los números para simplificar, ¿no? Pero al final ganaron los italianos. Entonces, cuando ya los italianos ganaron la licitación, ellos tenían que poner, era un poquito más de 600 millones de dólares invertidos en la empresa, ¿no? Y la idea era que con esos 600 millones de dólares, el 50% del paquete accionario, ¿no? Entonces, de esa manera, compraban el 50% de las acciones totales de la empresa, ¿no? Entonces, no era exactamente una venta, una emisión de acciones, pero si ustedes se dan cuenta, funcionaba de una manera, digamos, más o menos parecida, ¿no? Más o menos parecida. Ahora, la idea era privatizarla. Entonces, fíjense ustedes, tengo una empresa que, como estos italianos ponen 600 millones, ahora vale 1.200 millones. O sea, Entel, después de capitalizada, valía más de 1.200 millones. De esos 1.200 millones, número redondo, 600 era de la capitalizada del socio italiano, la Telecom Italia, y 600 era de la propia empresa. Sánchez de Lozada podía haber quedado con la idea de que el socio sea el propio Estado boliviano. Pero como la idea que ellos tenían era de privatizar, que el socio boliviano no fuera el Estado boliviano, sino los ciudadanos bolivianos. Entonces sacaron una disposición por la cual los ciudadanos bolivianos nos convertíamos en socios de Entel, ¿no? Los socios de Entel. Entonces, si ustedes agarran cualquier persona de mi edad, ¿verdad? Un poquito menor, un poquito mayor, ¿no? La gente, digamos, mayor, digamos, que en 1995 tenía más de 21 años, hemos sido dueños de Entel, hemos sido dueños de YPFB, hemos sido dueños de ENDE, etcétera, etcétera, porque éramos como personas socios accionistas de estas empresas. El problema está que jamás repartieron acciones. Entonces, en la normativa éramos socios accionistas, ¿no? Pero no nos repartían las acciones. Entonces, cuando llegó el señor Morales a la presidencia, dijo, nada, esto no va, ¿no? Entonces, agarraron, y ese 50% del cual éramos dueños los bolivianos, los ciudadanos bolivianos, pasaron, la normativa que sacó Morales la devolvió al Estado, ¿no? Y agarró, hizo un proceso de negociación y se hizo con la otra mitad de los italianos. Y Entel ha vuelto a ser plenamente del Estado, ¿no? Pero fíjense ustedes que como experimento financiero, la capitalización de los años 90 era un experimento interesante, ¿no? Obviamente despertó muchas susceptibilidades, porque no es lo que les decía, ¿no? Esta idea de que empresas nacionales vengan y se hagan dueños
de una parte de la empresa extranjera, a mucha gente no le agrada. Peor todavía si son empresas que tienen que ver con la explotación de recursos naturales, como el YPFB, ¿no? Pero entonces no parece convencer a mucha gente esta cuestión, ¿no? Entonces es un tema delicado, ¿no? Pero fíjense ustedes que no fue una simplemente venta, ¿no? De que vamos a Entel lo vendemos a los italianos nos pagan. Y a veces uno escucha, ¿no? ¿Qué harían con la plata de la capitalización? Hombre, es que la plata de la capitalización no se la dieron las capitalizadoras, estas empresas extranjeras, Telecom Italia, etcétera, etcétera, al Estado boliviano, no le dieron dinero. Era dinero que tenían que invertir en la propia empresa. Y entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, Entel, es de esa época que las inversiones de Entel se dispararon. Entonces crearon todo su sistema de telefonía celular, ¿no? Había en La Paz, hoy ha desaparecido porque ya no se necesita con los teléfonos celulares, pero había, cuando hace años todavía, algunos no creo que hayan conocido, no creo que se acuerden, había casetas telefónicas, ¿no? El uso del teléfono fijo, ¿no? Con cable. Entonces, cada cierta de cuadras siempre había una caseta telefónica. En Santa Cruz, la ciudad estaba llena de casetas telefónicas de cotas. Uno metía una monedita y hacía la llamada. Bueno, en La Paz, Hotel Superior nunca desarrolló mucho ese sistema, pero después de la capitalización de Entel, le metieron un montón de temas de teléfonos públicos en La Paz, ¿no? O sea, debe haber algunos por ahí todavía ya en desuso, ¿no? Pero, ¿no? Entonces, en gran medida, Entel se logró modernizar de una manera muy importante gracias a la plata de los italianos, ¿no? Ahora, que posiblemente no invirtieron los 600 millones, posiblemente, yo no voy a decir cuánto invirtieron y si metieron tanta plata, ¿no? Pero la idea era esa. Como les decía, fue un experimento de tipo financiero muy interesante, ¿no? Muy interesante, muy curioso, una forma de privatización que solo se experimentó en Bolivia, ¿no? Y si bien, fíjense ustedes, en esa época llamó mucho la atención, o sea, hasta se publicaron libros en Estados Unidos sobre la extraña forma de privatización que se estaba aplicando en Bolivia en los años 90. Entonces, un poquito me he acordado por esto de la emisión de acciones, ¿no? Que empresas extranjeras adquieren el paquete accionario, en este caso el 50%, no fue una operación en el mercado internacional de acciones, ¿no? De así, manera abierta, digamos, de acuerdo a lo que tenemos en el texto, ¿no? Una emisión de acciones así, ¿no? Pero había elementos que apoyarlo a eso, o sea, tiene algunos elementos por ahí. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta. Bueno, muy bien. Entonces quedaríamos ahí por hoy y nos volvemos a ver el día jueves. Ir preparándose para el examen de la próxima semana, haciendo Listen. Buenas tardes, Listen. Hace rato tuve problema con conectarme justo cuando usted estaba tomando la lista.